Bueno, muchachos, ya pasaron los pocos minutos que podíamos tomar para descanso. Vamos a ir entonces con lo que es la última parte de nuestro repaso. Yo sé que he ido un poco rápido, pero recuerden que la idea es revisar las 3 clases que se vieron para esta unidad en una sola. Así que no podemos dilatarnos en muchos detalles. Si requieren información más completa, pueden acceder a los videos y materiales que están en la plataforma. Vamos a continuar entonces con lo que sería la parte del 4.3, que es aceptación del cliente. Simplemente planteamos la necesidad de que el cliente debía confirmar, aceptar por escrito lo que le estábamos entregando. Para ello es necesario al menos la presencia de 2 o 3 documentos. En primer lugar está la lista de entregables. La lista de entregables, donde el cliente va a verificar que cada uno de esos elementos que fueron establecidos haya sido diseñado, le haya sido presentado para su validación y aceptación adecuadamente. Ok, no, sí, no, sí, no. Este formato que está pequeñito aquí, pero que simplemente es para carácter referencial, estaría basado en lo que es el PMBOK, la oficina de proyectos de informática. De allí fue que saqué estos formatos. Luego de aquí, si todos los requerimientos son aceptados, todos los que son los entregables son aprobados, pasaría directamente aquí a firmar un acta, un certificado de aceptación. Pero si sucede como en este caso, donde se presentaron al menos un elemento que no fue satisfactorio, aquí tenemos 2, entonces se pasa primeramente a lo que es una lista de puntos abiertos, donde se plantean dichos elementos y se encarga de que se les busque la solución. Una vez que dichos componentes hayan sido solucionados, es que podríamos pasar a lo que es el certificado de aceptación, ya que no podemos hacer, el cliente no puede aceptar un trabajo que esté incompleto. Entonces eso sería en cuanto a la parte de aceptación. Simplemente es una serie de formatos, de requerimientos, etcétera, que se deben cumplir para validar que realmente lo que hemos hecho fue lo que se estableció en el contrato. Aquí hace falta apoyo, por ejemplo, de lo que es el acta de constitución, apoyo de diferentes documentos adicionales, pero básicamente los más importantes son estos 3. En cuanto a lo que es el cierre del proyecto, debemos entonces estar conscientes de que es necesario lo que es la finalización de todas las actividades antes de cerrar formalmente el desarrollo. Una vez que se haya verificado la aceptación anterior, transferimos el proyecto al ente correspondiente. Si está terminado, lo pasamos a lo que es el área de producción, es decir, la sección de la empresa donde realmente va a ser utilizado dicho sistema. Si el proyecto es cancelado antes de su finalización, ya el proceso es mucho más complejo. Entonces, vean que el cierre del proyecto es importante
porque en primer lugar certifica y oficializa que en verdad hemos cumplido con el alcance y los compromisos que adquirimos con el cliente. Es decir, que realizamos un trabajo adecuado. En segundo lugar, va a liberar totalmente a lo que es el equipo del proyecto. Cualquier necesidad adicional se considerará en ese momento, posterior a ese momento, como un nuevo proyecto. En tercer lugar, supondrá lo que es el cierre administrativo y financiero de todos los compromisos y derechos adquiridos por el proyecto. Es decir, indicamos a nuestra consultora, a nuestros superiores, que ya estamos disponibles para realizar cualquier otro proyecto. Cobramos lo que nos debe el cliente y pagamos a nuestros proveedores y empleados, realizando el registro correspondiente en los libros de contabilidad de la consultora. Aquí tenemos de manera sencilla lo que son los pasos para el cierre del proyecto. Tenemos en primer lugar que conseguir lo que es la aceptación. No podemos cerrar el proyecto correctamente si el cliente no nos los acepta. Si hay puntos abiertos, debemos solucionarlo antes de continuar. Si no hay puntos abiertos, seguimos normalmente. Realizamos lo que es el cierre del contrato con el cliente, donde cobramos los montos que hayan quedado pendientes de pago hacia nosotros por el trabajo de desarrollo. Realizamos el cierre de contrato con proveedores, donde pagamos por todos aquellos insumos que hemos utilizado o solicitado durante el proyecto. Y hacemos lo que es la liberación del equipo interno, del equipo de desarrollo, pagándoles cualquier monto que falte respecto a lo que son sus sueldos, salarios y otros que hayamos comprometido. Todo esto debe estar registrado adecuadamente mediante las facturas, boletas y recibos correspondientes. Una vez que hemos realizado estos 3 proyectos, pasamos a lo que es el cierre financiero del proyecto, donde registramos en los libros de contabilidad todos los resultados de este. Luego de allí, podemos opcionalmente revisar las lecciones aprendidas y la documentación del proyecto que nos pueda servir para mejoras posteriores de lo que vayamos a hacer en proyectos futuros. Esto a veces no se hace por cuestiones de tiempo, porque generalmente cuando terminamos un proyecto ya tenemos otro pendiente de continuar, pero es muy interesante realizarlo porque ayuda a lo que es la mejora de calidad de nuestra metodología de trabajo. Finalmente hacemos el cierre del proyecto, el cierre administrativo del proyecto, el cual no es más que un proceso de tipo interno de la consultora, donde informamos que ya hemos cumplido con todos los requerimientos anteriores y que ya estamos listos para emprender cualquier otro proyecto que se nos solicite. Entonces hablamos de que aquí falta el financiero, de que el cierre del proyecto implica 3 componentes: uno administrativo, uno financiero y uno de contrato. Primero cerramos todos los contratos, después resolvemos lo que es la parte financiera, es decir, registramos todos los elementos económicos y finalmente realizamos nuestro cierre administrativo.
Vamos a pasar esto. Esto lo... Ajá. Debe implicar, cuando hablamos del cierre del contrato con el cliente, un proceso de verificación y validación del producto y un cierre administrativo con el cliente, el cual se realiza mediante lo que es ese documento, ese certificado de aceptación que ya habíamos explicado. Finalmente, ya llegando a la última parte de nuestro contenido, no siempre vamos a poder cerrar los proyectos de manera exitosa, los proyectos ya completados. Pueden haber casos en los que resulte necesario cerrar el proyecto sin completarlo. Por ejemplo, por la imposibilidad de cumplir con los objetivos. Esto se da principalmente cuando en las etapas iniciales no se han establecido adecuadamente lo que es el alcance y los objetivos de nuestro desarrollo. Esto nos lleva entonces a pensar que por lo general la culpa de este tipo de cierres es del equipo de desarrollo, porque se supone que ellos son los que tienen el conocimiento acerca de lo mismo, los que deben hacer que ese cliente ponga los pies en tierra respecto a lo que realmente se puede y debe hacer. Muchas veces el cliente nos puede pedir cosas imposibles y por aceptar el contrato no podemos comprometernos con cosas que al final no vamos a hacer, porque va a representar tanto una pérdida económica como de nuestro prestigio profesional. La segunda es porque el proyecto ya no es necesario. Esta depende más de lo que es criterios del cliente. ¿Por qué? Supongamos que el día de mañana o de hoy se le pide a uno de ustedes que construya un sistema que les permita procesar información acerca de la persona que tiene COVID, etcétera, las personas con las que tuvo contacto y tal, y que les indique quién pudo haberlo. ¿Tienen el internet prendido? Ya se me cayó. ¿Y Milena también? Pregúntale. Milena, ¿tiene el internet encendido? ¿Ah? Ay. Vamos a terminar, que lo que nos falta es nada. Simplemente yo creo que nos faltan un par de diapositivas y ya para nuestro resumen. Disculpen, que uno no sabe en qué momento el internet va a parpadear. Bueno, vamos a terminar entonces. Hablamos de que ya el proyecto no es necesario. Por ejemplo, porque resulta que sacaron la vacuna para el COVID, repentinamente apareció y ya no tienen la preocupación que lo motivó. Ese sería un caso en que no sea necesario. Y el otro es el cierre unilateral, el cual puede darse tanto desde el punto de vista del cliente como del equipo de desarrollo, donde por diferentes motivos estos pueden decidir que no quieren continuar con el proyecto. En el caso sobre todo de este cierre unilateral hay que tomar en consideración ciertos factores, especialmente aquellos relacionados con los costos que pueden vincularse. Tenemos tanto los costos incurridos como los costos comprometidos. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de nosotros como equipo de desarrollo. Simplemente para verlo desde el punto de vista del cliente, invertiríamos lo que se va a decir en este momento. Es decir, el de abajo sería el de arriba y viceversa. Supongamos que nuestro proyecto
tiene un costo total de 50.000 dólares, como ya habíamos dicho. Y resulta ser que al principio del trabajo el cliente nos paga el 25%, por decir un número, que serían 12.500. Resulta ser que por X motivo se dio lo que es el cierre incompleto del proyecto. En ese momento nosotros teníamos, por ejemplo, un avance del 50% de nuestro proyecto. Por lo tanto, sería un monto en dinero de 25.000. Aquí estamos hablando de un costo incurrido porque es trabajo realizado es mayor que el trabajo pagado. Como he hecho más de lo que me habían pagado, ese costo incurrido debe cubrirlo el cliente. Es decir, el cliente me estaría dando 12.500 que tiene de deuda. Claro está que recuerden que en este tipo de situaciones de proyectos incompletos hay ciertas dificultades para dicho cobro, porque al no haberse terminado el proyecto, el cliente se torna contrario a pagar cualquier otro monto de dinero. Por ello debemos establecer adecuadamente dentro de nuestra acta, dentro de nuestro contrato, montos de penalización adecuados para estos tipos de situaciones, los cuales pueden obligar, dependiendo del caso, al cliente a pensarlo bien antes de solicitar cerrar el proyecto. Porque si, por ejemplo, dicen que la penalización es de 10.000 dólares más 12.500 de trabajo que ya se ha realizado, puede ser que el cliente diga: no, me conviene más dejarlo que termine, pago mi diferencia y tengo mi aplicación que la puedo utilizar posteriormente en otro negocio, o que la puedo revender a otra empresa, porque estaría perdiendo esa porción del trabajo faltante. Luego tenemos lo que es el costo comprometido, que se vería desde el punto de vista contrario. Volvemos a que nuestro proyecto cuesta 50.000 y a que recibimos, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo que recibimos un 40% ya del pago. Pero resulta que por algún motivo se suspende lo que es, estos son 20.000. Se suspende lo que es el desarrollo del proyecto. En ese caso, supongamos que nosotros teníamos un adelanto del trabajo del 30%, lo cual tendría un valor de 15.000. Vean que en este caso el cliente nos exigiría a nosotros esa devolución de la diferencia, que serían 5.000 dólares, porque nosotros nos comprometimos a realizar un trabajo que ya nos fue pagado y aún no hemos llegado hasta ese nivel. Este tipo de costo comprometido generalmente se presenta cuando somos nosotros, los del equipo de desarrollo, quienes cancelamos el proyecto. Entonces, repito, hay que estar muy pendiente antes de pensar en cerrar un proyecto incompleto y analizar bien si nos conviene o no realizar el proyecto hasta el final. A veces nos vamos porque nos peleamos con el cliente o porque pasó X cosa y queremos cerrar simplemente por cuestiones emocionales, que hacerlo con la cabeza sobre el cuello, porque puede
además de representar un costo importante legal, financiero, etcétera, esto representa un costo enorme para el prestigio de nuestra consultora. Ya con esto, muchachos, terminamos con lo que es el resumen de este curso. Gracias por su atención, disculpen por la pequeña caída, pero son cosas que, como ustedes saben, pueden pasar.